buenos días, hermanos. Una vez más estamos reunidos para alabar y glorificar a nuestro Señor. Vamos a comenzar orando. Otórganos, Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo, para que nosotros, sin ti, no podemos existir. Seamos capaces con tu ayuda de vivir según la voluntad de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar y juntos adorar a nuestro Señor en esta mañana. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia y más aún
al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios que de su mano cada día recibimos, para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario, tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas, de modo que reconozcamos que somos pecadores delante de Él y nos pongamos en su presencia confesando nuestros pecados. Tomemos un tiempo de silencio, de reflexión y oremos al Señor poniendo las cargas que traemos cada uno de nosotros. Y ahora, todos juntos, vamos a decir: Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos, hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón, hemos desobedecido tus mandamientos, no hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo, y por amor tuyo concede que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Amén. La Biblia dice: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y vamos a meditar escuchando el Salmo 100. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo. Somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas, entremos por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Y nos unimos en la oración que nos dejó Jesús. Y ahí nos unimos entre todos. Estemos donde estemos. Tenemos un solo Padre. Y a Él, juntos, le dirigimos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y para siempre. Amén. No basta solo con
sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús. Por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús. Tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús. En ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí fue entregado para vivir libre del pecado, oh Jesús. Tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús. Por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús. Tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús. En ti mi vida está segura, Jesús. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús. Por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús. Tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús. En ti mi vida está segura, Jesús.
Bien, y hoy tenemos una despedida. Para los que aún no se han enterado, Annelien vuelve a Holanda. Ha tenido que hacer varios trámites, se ha tenido que preparar para un viaje largo en medio de esta pandemia, pero ya tiene todo en orden. Y escuchemos a ella. Sí, así es. Así que próximamente te estás yendo a Holanda, Sí, Annelien. la verdad, sí. ¿Sí? ¿Cuándo estás viajando? Este lunes voy en un auto hasta Buenos Aires y el miércoles voy a volver a Holanda. Mm. El miércoles ya estás llegando. ¿Y Sí. cuánto dura el viaje hasta allá? Desde Buenos Aires a Ámsterdam Sí, son casi 3 horas. 13 horas. 13, Wow. sí, 3 horas. Bueno, Entonces a la madrugada del jueves voy a estar. vas a estar allá. Y contanos, ¿por qué viniste? Ya hace 15 años siento que Dios me está preparando en mi corazón. Recibí en 2013 el trabajo social y trabajaba también, pero siempre faltaba algo. Y siento que sí, Dios me está preparando para servir a Él. Y vine para aquí, llegué aquí para sí, encontrar mi llamado, para buscar la definición. ¿Elegiste Argentina o apareció? ¿Cómo fue? Encontré a Latelink en una conferencia de misioneros y estaba en contacto con ellos y así también en contacto con el equipo de Latelink aquí en Argentina y así. Así llegaste, Sí, digamos. sí, Llegaste hasta San Andrés, un punto en el hasta mundo. San Andrés, sí. Bueno, y desde que llegaste, bueno, comenzaste a servir. Es más, recordábamos recién que llegaste justo en un retiro de la iglesia Sí. en octubre. Y bueno, derecho a trabajar y a conocer a la gente también. Sí. ¿Tenías idioma en ese momento o no? No hablaba Nada, español o nada de castellano, español. nada. Bueno, ahora hablas muy bien. ¿sí? Gracias. Y desde ese entonces comenzaste a servir al Señor desde la iglesia San Andrés. Contanos qué estuviste haciendo en estos 2 años, casi 2 años. Bueno, en octubre de 2018, justo cuando llegué, era en retiro de San Andrés, en Vaqueros, y después ayudé en distintos ministerios de DTP, los adolescentes, escuelita dominical, y ayudé también en algunos retiros. Claro. Estás activa en todos esos, ¿no? Y te faltó mencionar la alabanza, que fue la última incorporación. Sí. Desde la pandemia, ¿no? De marzo, comenzaste a involucrarte también en la alabanza. Y por supuesto, en un acompañamiento a muchas personas también. Y ahora que te vas, o te pregunto, ¿por qué te vas? Bueno, el proceso de Latelink, en lo que estoy, es por 2 años y terminaba en octubre, sí, pero mi abuelo se enfermó y tristemente el viernes pasado falleció y por eso adelantamos mi regreso a Holanda para estar con mi familia. Claro. ¿Y qué va a pasar? O sea, ahora te vas, ya no te vemos más, o qué va a pasar? Dios sabe todo, pero sí siento en mi corazón que Dios me está preparando para volver de nuevo a Argentina también para seguir viviendo y sirviendo a Él aquí. Ojalá. Latelink tiene un programa de corto plazo, que es de 2 años. Varias personas han pasado por eso a lo largo de estos años en nuestras iglesias, en muchas iglesias acá en el norte, incluyendo la nuestra. Pero tenemos un periodo que ella tiene que volver ahora y después ver si es que viene como misionera de largo plazo, que se llama, que ya es para desarrollar el resto de su vida o hasta que Dios diga aquí. Entonces ella tiene que volver ahora y ver qué pasa con todo eso también. Sí. Ojalá Dios quiera que sí, que pueda volver, que el Señor le muestre claramente si es que tiene que volver acá. Ha sido de mucha ayuda, has sido
tremenda ayuda en todos los ministerios en los que estuviste. Creo que mucha gente te ha conocido mucho y te aprecia mucho, te quiere mucho. Y vamos a sentir mucho tu ausencia. Así que te queremos mucho, pero también entendemos todo esto y queremos orar por vos y mandarte bendecida también allá. Así que vamos a orar, ¿no? Señor, queremos como comunidad, como familia, pedirte por Annalyn, Señor, comenzando su viaje mañana. Señor, que vos estés cuidándola de cualquier peligro, cualquier dificultad hasta que llegue allá a Holanda, a su casa. Padre, pido por este reencuentro con la familia en un momento difícil, que es la pérdida de un familiar, que vos les des consuelo, las mezcles con alegría de volverse a ver y que puedan juntos llevar adelante este proceso de duelo, pero también de reincorporación de Annalyn allá a la familia. Ayúdales, Padre, a todos a que sea algo llevadero y lleno de amor en este tiempo, Señor, y que vos hables claramente a su vida para saber si tiene que volver acá. Nosotros anhelamos que sea así y te pedimos que sea así, pero bueno, queremos que sea tu voluntad, Padre. Y oramos para que sea así. Señor, bendecimos su vida, que ella sea de bendición para su familia y para toda la gente allá con la que vaya interactuando durante este tiempo en su regreso. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su vida y te pedimos. Amén. 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 Bueno, saludar. Sí, muchas gracias por el tiempo aquí. Disfruté mucho y gracias también por todas las personas que sí he conocido aquí y los voy a extrañar mucho. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Annalyn, por lo que nos has compartido. Gracias por haber estado con nosotros acá durante este tiempo y que el Señor te bendiga, te acompañe y Él esté con vos y los tuyos. Te vamos a extrañar. Juntos vamos a decir el credo. ¿Creen y confían ustedes en Dios? Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Creen y confían ustedes en Jesucristo? Creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Creen y confían ustedes en el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Y en esta mañana tenemos la lectura de la palabra de Dios y Fernanda Navarro nos va a guiar en la misma. Escuchemos. La lectura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 25. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado.
Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: «Denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo». Al oír esto, Pedro le dijo: «Que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad». Simón respondió: «Rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho». Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es palabra de Dios. Vamos a orar para escuchar la palabra de Dios. Digamos, delante del Señor traemos a Chano, que tendrá la palabra con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra en esta mañana. Señor, que tú bendigas la misma, que tú bendigas lo que nuestro hermano ha preparado para nosotros hoy, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser, y tú puedas transformar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Hola familia querida, ¿cómo están? Los saludo de nuevo. Estoy muy contento de acompañarlos otra vez con el mensaje, y en esta oportunidad me toca hablar de Hechos capítulo 8. En la lectura que escuchamos recién, el pasaje arranca a partir del versículo número 9, pero vamos a irnos un poquito más arriba como para orientarnos en lo que estamos hablando, ¿sí? El capítulo aquí comienza relatando la persecución de la iglesia que siguió a la ejecución pública de Esteban, y cómo los creyentes eran acosados y metidos en la cárcel sin distinción de género. Es interesante cómo Lucas organizó este capítulo, y también es un punto para aquellos que pusieron un título para dividir las partes, ¿sí? Como bien sabemos, la Biblia tiene títulos que separan algunas escenas, no son palabra de Dios, pero están puestos ahí para guiar al lector, y a veces lo hacen acertadamente y en otras ocasiones los títulos no ayudan mucho, pero en este caso es acertado. Los que son de ver series en Netflix o en la tele o en donde sea, los que son de ver series bien conocen la fascinación que los guionistas tienen para dejarnos pagando con los episodios, con algo denominado cliffhanger. Un cliffhanger es un recurso literario donde los protagonistas de una historia se encuentran en una situación límite y no sabemos cómo se va a resolver esa situación, desconocemos todo hasta el próximo capítulo o hasta el próximo libro o hasta la próxima temporada, etc. Nosotros, si leyéramos Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, y cerramos la Biblia, nos quedaríamos en uno de estos cliffhanger, sin saber qué pasó. Enseguida nos pondríamos a pensar, porque uno lee Hechos 8, 1 al 3, y tenemos a Saulo persiguiendo a la iglesia, metiendo en la cárcel a todos, y la última palabra es
la última frase es, los llevaba a la cárcel. Y termina ahí el versículo 3. Si cerramos la Biblia nos quedamos en un cliffhanger. ¿Qué pasó? ¿No? Y si fuera una serie de televisión o un libro que se nos terminó, nos quedaríamos pensando. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? ¿Qué pasará luego? Todos en la cárcel, gente huyendo, ya está, se pudrió todo. Es el fin. Seguro, los siguientes versículos hablarán de una gran depresión espiritual que se cierne sobre la iglesia, pero no. Y aquí el título asignado hace una suerte de avance del capítulo siguiente que nos da cierta luz de esperanza a nosotros los lectores, pero nos deja con algo de desconcierto. Si leemos el primer título, yo estoy usando una versión Reina Valera contemporánea. El primer título dice, Saulo persigue a la iglesia. Y termina el tercer versículo, los llevaba a la cárcel. Y el siguiente título dice, predicación del evangelio en Samaria. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está organizado de esta manera? ¿No? Yo creo que es acertado el uso de ese título porque refleja un poco la intención de Lucas al escribir esta parte de la revelación divina, ¿no? La cual para mí se resume en las siguientes palabras. Iglesia perseguida, pero en crecimiento. Vamos al primer punto. Vamos a tocar 3 puntos. El primero de ellos se enmarca entre los versículos 1 al 4, ¿sí? La persecución, y vemos que la persecución de la iglesia, más que apartar a los discípulos de la obra que les encomendó Cristo, los envía a trabajar en otra parte. Entonces la persecución, más que apartarlos de la obra, los envía a trabajar en otra parte, llevando con ellos el conocimiento del Evangelio y para dar a conocer lo precioso de Cristo en todo lugar. El último episodio nos deja con una iglesia quebrada, golpeada y dispersa, versículos 1 al 3. Pero a partir del versículo 4 se nos revela que la iglesia golpeada y todo es una iglesia sana, atravesando circunstancias críticas, pero enfocadas y canalizadas por el Espíritu Santo, lo cual es clave para el proceso de la multiplicación. Si recordamos lo que estamos tratando de transmitir, que una iglesia sana es una iglesia que se multiplica. Entonces, repito, nos deja una iglesia golpeada, nos deja ver una iglesia golpeada, pero golpeada y todo, es una iglesia sana, que está enmarcada y canalizada por medio del Espíritu Santo, lo cual conduce de manera clave para la multiplicación. Esos son los primeros versículos, del 1 al 4. Después tenemos versículos 5 al 13. En estas escenas vemos que el Evangelio se esparce y prevalece, que los espíritus inmundos son desalojados. Vemos que está Felipe como principal emisario de Dios en Samaria. Felipe, un discípulo recientemente elegido, ¿sí? Y está como principal emisario en Samaria, y la gente en Samaria lo escucha con unanimidad. Y hay algo importante, la ciudad de Samaria está llena de gozo. En el versículo 8, y había una gran alegría en toda la ciudad. Es interesante el empleo de esa palabra en el versículo. No dice temor, no dice asombro, dice alegría. Y creo que es clave para entender el hecho de que la salvación había llegado a esa ciudad. No solo el mensaje del reino y las señales milagrosas, sino la salvación. La gente no solo creía que había un Dios, sino que tomaba partido por ese Dios y eran adoptados por medio de Cristo. Lo mismo que hoy. Hay mucha gente que declara creer en Dios, sabe que existe, sabe que está, pero no toma partido por Dios, ¿sí? E incluso pueden creer en cosas sobrenaturales, en señales y portentos, pero no toman partido por Dios. Entonces, la salvación no toma lugar en esos casos. Pero acá vemos que la ciudad estaba colmada de alegría porque había llegado esa salvación. Entre los versículos 5 al 13 tenemos la introducción de un emisario del diablo, versículo 9. Ahora, en Samaria había otro personaje influyente antes de Felipe. La gente decía de un tal Simón, que era un hombre que tenía gran poder de Dios. Él era una especie de influencer de la época en Samaria, pero un agente del antirreino. Me gusta el término que aplica uno de los diccionarios que estuve utilizando. Era un agente del antirreino.
Si bien la Biblia no lo presenta explícitamente como un opositor del Evangelio, lo muestra como un hombre que lucraba con un oficio de hechicero, a través del cual la gente era engañada, y había sido engañada por mucho tiempo. Y es interesante que en la versión que estoy usando habla en pasado, dice de Simón que él era, que él hacía, ¿no? Da la sensación de que ya no lo era en el momento que Lucas escribe. Pero era un personaje interesante, un influencer de la época que engañaba a la gente y lucraba con eso, ¿no? La Biblia tampoco lo presenta explícitamente como un satanista, aunque lo que hacía él no era obra de Dios. Pero sí, Lucas deja de manifiesto que Simón, no siendo un emisario de Dios, la gente creía que sí. Dice que la gente creía que era un hombre de gran poder de Dios. Probablemente porque las cosas que él hacía funcionaban, ¿sí? Como es todo el mundo, todo el tiempo, en toda la historia, el ser humano se ha caracterizado por comprobar las cosas por los ojos, ¿sí? Porque veo, creo, ¿no? Entonces, a mi parecer, lo que hacía Simón funcionaba. Él probablemente hacía sanidades, probablemente hacía cosas de ilusionista y se manifestaban cosas y la gente lo ve y por eso creía. Hoy en día también pasa, hay gente que te habla en pos de la familia, de la paz, del perdón, del amor. Hay sanidades, hay cosas para cambiar las situaciones difíciles en las personas, pero no son personas que vienen de parte de Dios. Pero lo mismo pareciera que tiene cierto funcionamiento, ¿no? No por nada son tan exitosas, porque la gente enseguida se da cuenta, muchas veces, de que los están engañando, que le están vendiendo cualquier verdura. Pero si funcionan, entonces es más peligroso. Ahora, Simón no desmentía las declaraciones de que él obraba de parte de Dios. La gente decía que él era un hombre de gran poder de Dios y al parecer él no decía que ¿no? Ni tampoco decía que él obraba para el diablo. Al menos Lucas no lo explica así. Y yo creo que porque para servir al enemigo no se necesita sacar credencial de membresía. Si vos querés ser un siervo del enemigo, no necesitas sacar credencial de membresía. Al diablo, si bien le interesa recibir gloria, le interesa más que Dios no la reciba, ¿sí? Al diablo, si bien le interesa recibir gloria, le interesa más que Dios no la reciba, ¿no? Tenemos a quienes lo hicieron sabiendo. Si miramos Éxodo, donde Moisés se enfrenta con los magos del faraón, los magos reproducían todas las señales que Dios hacía a través de Moisés, ¿no? Hacían lo mismo, tenían el agua de sangre, y así transformaban las varas en serpientes, ¿no? Imitaban todo, ¿no? Y ellos lo hacían a conciencia. Otros aparentemente lo hacían de hobby, como es mi impresión de Simón, ¿no? Yo lo pienso así porque a Simón le interesaba disfrutar del reconocimiento público. No sabemos mucho más sobre este personaje, ¿no? Entonces, al diablo, si vos lo servís abiertamente diciendo que sos un satanista, bien para él. Y si haces cosas y no le das la gloria a Dios, también es mejor para él, ¿sí? Porque a él le interesa recibir gloria, pero más le interesa que Dios no la reciba. Luego, el Evangelio nos cuenta que Simón le cree a Felipe, incluso llega a bautizarse. Incluso lo sigue a Felipe a todos lados, asombrado, atónito por lo que él hacía. Entonces, Simón es un personaje medio extraño. No sabemos qué tan divididas estaban sus lealtades, y aparentemente ni él sabía, pero lo que sabemos es que gran parte de su lealtad estaba destinada en sí mismo, ¿no? Porque obraba con hechicerías, con engaños, y de repente le interesa el mensaje de Felipe y se va con Felipe. Entonces es una persona que medio extraña, ¿no? Y muy leal consigo mismo, que estaba detrás del reconocimiento público. Por otro lado, la gente no solo oía lo que decía Felipe, sino que fueron plenamente convencidos de que era un mensaje de Dios. Bien, podemos decir, ellos primero pensaban que Simón era hombre de Dios. Entonces, ¿podríamos dudar de lo que pensaban de Felipe? Al principio quizás,
Pero luego la Biblia nos dice que la ciudad se llenó de alegría, que como dijimos es la clave de que el reino de Dios había llegado a ese lugar. Las noticias de que Dios estaba transformando poderosamente las vidas en Samaria se hace oír en Jerusalén y se envía a Pedro y Juan, los dos exponentes del cristianismo en ese momento, para atestiguarlo, para ir y ver la obra de Felipe, ¿no? Cuando llegan, una de las primeras cosas que hacen es imponer las manos sobre los discípulos, los nuevos discípulos, para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Fíjense que la Biblia no dice que Pedro y Juan fueron a Samaria para imponer las manos, para que el Espíritu Santo descendiera sobre los nuevos conversos. Como si se tratara de un servicio de Wi-Fi, donde vienen unos a conectarte la antena y el módem, y después otros por teléfono te dan el enganche a la red. No. Ellos fueron enviados a Samaria, Pedro y Juan, para ver lo que pasaba en ese lugar producto del trabajo de Felipe. Y allí, al llegar, se dan con esta situación de que el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. No se sugiere que los samaritanos no eran verdaderos creyentes, ni que necesitaban ser confirmados en su fe, ni tampoco se introduce la doctrina, esa que anda dando vueltas por algunas iglesias, de pedir el Espíritu Santo. Fue una situación azarosa que Dios resolvió a través de Pedro y Juan. ¿Por qué sucedió de esa manera? Quizás ayude a entender tomando en cuenta algunas cositas. Número 1, la gente de Samaria había sido engañada por mucho tiempo por Simón y creían que él era un hombre de Dios por mucho tiempo. Número 2, la gente recibe a Cristo por el mensaje de Felipe, un discípulo relativamente nuevo. Y Simón estaba todo el tiempo con él, porque él también había creído y se había bautizado. Y número 3, Pedro y Juan eran reconocidos gigantes del reino, y Dios decide usarlos a ellos para que impusieran las manos y ocurriera el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Mi conclusión es que Dios quería confirmar el ministerio de Felipe por medio de Pedro y Juan, que sellaron ese ministerio con la imposición de manos, afirmando el mensaje del reino impartido por Felipe, marcando bien la diferencia entre la verdad del evangelio que profesaba Felipe y los engaños largamente profesados por Simón. Creo que si el Espíritu Santo descendía estando solos Felipe con Simón a cuestas, porque lo seguía, a lo mejor podría haberse dado el mensaje equivocado. Y Dios nunca iba a descuidarse de esa manera. El hecho de que Pedro y Juan fueran a afirmar la sana doctrina fue algo puntual para ese momento. Hay otros eventos que encontramos en Hechos, y les dejo los pasajes por aquí, capítulo 2, capítulo 10, 11, 19, y estos nos relatan eventos de la venida del Espíritu Santo en circunstancias distintas, lo cual demuestra que Él, el Espíritu Santo, es libre de actuar a su manera y no está sujeto a nuestra voluntad ni a ninguna doctrina de imposición de manos o de pedir el Espíritu Santo, luego de confesar a Jesucristo. Hoy sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor. De todas maneras, el ejemplo de este pasaje nos anima a confiar en que podemos orar e imponer nuestras manos por aquellos con necesidades espirituales para que sean renovados, fortalecidos, sanados en su fe, no confiando en nuestras manos, sino en las manos de Dios que nos usa como instrumentos. ¿Sí? Continuando con el pasaje, cuando Simón ve lo que sucedió tras la imposición de manos de los discípulos, vio una oportunidad para crecer en su fama y les ofrece dinero para que les den el don del Espíritu Santo, ¿no? Aquí se nos revela algo clave, y es que los hombres que andan con un corazón guiado por la codicia también pueden ir ante Dios y pasar como uno más del pueblo, y por un tiempo andan en medio de ellos, ¿no? Pero muchos de esos se asombran de las pruebas, de las verdades divinas, pero nunca experimentan el poder del Evangelio. ¿Se entiende? Hay personas con codicia en su corazón que lo mismo se acercan a Dios y están ahí, pero no están. Están, pero no pertenecen, porque no experimentaron el poder transformador del Evangelio. El plan de Dios y el proceder de los discípulos en este pasaje llevan a Simón a quedar expuesto. Todo esto
apuntaba a que la comunidad de nuevos creyentes de Samaria, que en esa comunidad se formara una iglesia sana, enmarcada en la verdad del Evangelio, sin dar lugar a interpretaciones cerradas. Porque recibir a Dios no nos hace conocedores de todo, y necesitamos ser enseñados por discípulos de la palabra para no ser engañados en nuestro camino hacia una madurez espiritual. ¿Sí? Tercer y último punto. Estamos en los versículos 14 al 25 ahora. Simón el mago ambicionaba tener honor y pasar por apóstol, pero no quería ser un cristiano. ¿Sí? Deseaba más tener honor para sí mismo que sacrificarse por su prójimo. Pedro lo encara con su delito al desear comprar el don del Espíritu Santo, lo cual no armoniza en ninguna manera con el estado de gracia fundado por Cristo. Y utiliza una frase del Salmo 78 al decirle: en tu interior no eres recto con Dios. Y es una realidad, hay mucha maldad en el pensamiento del corazón. Hay nociones falsas, hay deseos corrompidos, hay proyectos mal fundados y de los cuales necesitamos arrepentirnos sinceramente para recibir el perdón de Dios, ¿no? Y en este pasaje no se pone en duda la calidad del perdón de Dios. Lo que se pone en duda es la sinceridad del arrepentimiento en algunas personas. En este caso, Simón el hechicero. Y aquí podemos advertir dos llamados de atención. Por un lado, debemos estar atentos a aquel Simón que pueda estar en medio nuestro, para que sea alcanzado por la gracia de Dios y conducido a un arrepentimiento genuino. No es una cacería de brujas como la que impulsó la iglesia en los siglos pasados, que ahí te das cuenta que no entendieron nada, leyeron la Biblia y no entendieron nada. Ese es uno. Cuidado con los Simones que pueden andar dando vuelta en medio nuestro. Seamos atentos porque son personas que necesitan ser guiados a los pies de la cruz para recibir el perdón y para ser transformados por el Evangelio. Y por otro lado, la otra advertencia es cuidarnos del Simón que pueda estar habitando dentro de nosotros. Las palabras empleadas por Pedro son una advertencia directa al lector, que nos debe llevar a examinarnos a nosotros mismos y conducirnos a la cruz todo el tiempo. La petición de Simón, en algún momento, él le cae la ficha aparentemente y dice: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho, porque le pegaron un tirón de oreja. La petición de Simón a Pedro de que interceda por él evidencia que no estaba en comunión con Dios, ¿sí? Y que no lo conocía. Es lo único digno de rescatar de toda su participación en estos pasajes. Y nos debe alentar a repetir su actitud, ¿sí? ¿La actitud cuál? La de reconocer nuestra falta de conocimiento de Dios y pedir que se nos ayude a revertirlo, ¿sí? Y encaminarnos en un conocimiento de Dios. El pasaje concluye con Pedro y Juan volviendo por donde vinieron y predicando a cada oportunidad. Y la Biblia, Lucas remarca que habían ido a testificar y proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Todo el pasaje nos muestra a una iglesia sana en acción. A pesar de la persecución, ella se mantiene en la fe y crece. Y cuando surgen cuestiones polémicas como las ocurridas con Simón, la iglesia sana procede guiada por Dios y sigue multiplicándose para el reino. Entonces roguemos a Dios que cada día podamos volver a la cruz, reconocer la obra redentora de Cristo para que eso nos mantenga sanos. Y si estamos cerrados, que nos ayude a verlo para arrepentirnos de corazón y que Él perdone nuestros pecados, para que podamos ser una iglesia íntegra y sana, y para que como iglesia sana seamos multiplicados, ¿sí? Para la gloria de Dios. ¿Lo creemos así? Oremos con esta canción. Cristo, moriste en una
Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel.
lindo. Gracias por haber participado y haber estado orando como pueblo, como iglesia. Gracias al Señor que nos tiene juntos. Somos una iglesia diferente, como todas las iglesias alrededor del mundo. Muy poquitos pueden llegar a juntarse en algún lugar, pero estamos unidos en espíritu y en verdad. Y eso es lo más importante en estos momentos. Y bueno, vamos a tener un tiempo de avisos y de ofrenda también. No se olviden que si quieren hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos, pueden ponerse en contacto con Vania Chinelli o con alguien del equipo pastoral y vemos cómo pueden hacer llegar las mismas. Avisos. Bueno, continúa el proyecto Compartir. Se está haciendo martes y jueves, ofreciéndole viandas, con todos los recaudos que hay que tener en este momento y dándoles el amor que el Señor estaría dándoles estando aquí, Él en la tierra. No olviden que martes y jueves también tenemos los devocionales, hay que engancharse, 7 de la tarde, más o menos, nos ponemos y podemos escuchar los devocionales. Esta semana nos toca gimnasio, así que cada grupo estará en contacto con quien está dando los diferentes estudios bíblicos para que puedan crecer aún más en el Señor. Después de casi un mes retomamos nuestros estudios, así que de acá hasta fin de año seguimos fuertes en el aprendizaje. Y este viernes a las 8:30 habrá reunión de oración. No se olviden que tenemos 2 medios para orar y se ora en simultáneo. Lo mismo que se ora en Zoom, se ora por WhatsApp. El Zoom se pasa el link unos minutos antes por San Andrés. Si querés orar por WhatsApp, hay un grupo y ponete en contacto con Priscila o conmigo para que te podamos integrar al grupo de WhatsApp con antelación. Y estamos teniendo una experiencia muy, muy linda haciéndolo de esta manera, porque calculo que somos alrededor de 10, 15 personas cada viernes orando y clamando delante de la presencia del Señor. Y bien, vamos a tener ahora un tiempo para interceder. Te pido que lo hagas desde tu casa. Nos vamos a unir en esta oración, en especial teniendo 2 puntos para clamar al Señor. Uno es toda la situación que ha vivido el pueblo en Beirut. Vamos a pedir por quienes están de duelo, por el dolor de haber perdido sus cosas, por en medio de esta pandemia que nos azota mundialmente, el terror del ser humano se ve manifiesto en este atentado. Vemos que Dios tiene un corazón en este momento en Beirut. Clamemos por ellos. Y también sigamos orando por esta pandemia. No solo por nosotros acá en Salta, que estamos en el pico, sino también por algunos países de Europa donde hay rebrotes. Que el Señor tenga compasión de esta humanidad y que pronto se pueda encontrar algo para controlar lo que estamos viviendo. Mientras tanto, nos cuidamos. Oremos. Sí, Señor,
venimos delante de tu presencia con corazones tristes, con corazones llenos de pesar por hermanos, iglesias destruidas en Beirut, casas, hogares, personas que han perdido seres queridos y están con ese dolor profundo. Señor, que tú lleves paz y consuelo. Te pedimos por los cristianos en ese lugar. Sabemos que no es fácil proclamar tu palabra, pero pedimos, Señor, que levantes a los hermanos allí para que puedan ser de bendición a los que están tan dolidos y que puedas usar esta situación para que tu palabra sea proclamada y muchos lleguen a conocerte. Señor, eres el único que transforma las cosas terribles en algo bueno. Y te clamo para que tú transformes este dolor, este sufrimiento de este pueblo en un camino para llegar a conocerte a ti. Señor, unge a tus hijos, consuélalos porque ellos también están sufriendo. Fortalécelos en la fe para que puedan ser hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, que puedan proclamar tu palabra en estos momentos en Beirut. Y Señor, pedimos por la pandemia. Hay muchas cosas que no las entendemos y sabemos que no vamos a llegar a entenderlas nunca. Pero Señor, vos sos el que tiene control de todo sobre la tierra. Somos nosotros los que nos hemos olvidado de cuidar nuestro planeta. Perdón, Señor. Perdón porque te hemos ofendido, no cuidando el regalo que vos nos has dado. Y Señor, ponemos esta enfermedad delante de tu presencia para que levantes científicos que puedan saber exactamente cómo combatirla. Y Señor, trae consuelo a quienes han perdido seres queridos durante esta pandemia. Pensamos en Alejandro, sus hermanas, su hermano, su familia acá en Salta, Ivonne y los chicos, Señor, que vos les des consuelos. Pero ponemos también a todos aquellos que tal vez no sabemos y hoy están pasando un duelo muy triste. Señor, pon tu paz en sus corazones. Pon la esperanza de vida que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, aliéntanos y ayúdanos a ser fuertes en ti durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos llegando al final de nuestro culto. Vamos a terminar con la bendición final. Si quieren, se pueden poner de pie o allí, sentados donde están, saber que aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, y el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Y quedamos en paz en nuestros hogares. Pero esperen, no nos vayamos. Nos olvidamos que hoy festejamos varios cumpleaños. El primero, el de Graciela Sarabia. El segundo, que fue ayer, Ago Rizol, que ella es parte del grupo de adolescentes. Y hoy, el de Eli Vargas. Así que muy feliz cumpleaños, que Dios les bendiga ricamente a cada una de ustedes y el Señor las levante en todo lo que hacen. Por supuesto, les cantamos el feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz,
Que los cumplas feliz. Y ya nos vamos. Será hasta el próximo domingo por este mismo canal. Nos vemos.